a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a los organizadores de MXPro en su tercer evento, en su tercera versión. Muy complacido de estar por acá compartiendo con ustedes algunas ideas y conocimientos que espero que sean de utilidad en su trabajo diario, en todas las actividades que tenemos que realizar, la atención de rescate, sobre todo en la parte de rescate pesado. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver. Ok. Permítame un momento. Ok, creo que ahora se ve ahí mi pantalla, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar, por favor? Kenneth. Sí, señor, se ve bien en la pantalla. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, como les decía, pues quiero traerles aquí algunos conocimientos y algunas reflexiones para tratar de ser un poco más asertivos cuando estemos trabajando este tipo de accidentes que realmente a todo lo largo y ancho de Latinoamérica y aún aquí en Estados Unidos son accidentes bastante complejos que exigen mucho trabajo, que exigen mucho conocimiento, y no es simplemente la operación de una herramienta hidráulica o hacer una estabilización sencilla. Como van a ver ahora, pues tenemos una cantidad de factores involucrados en este tipo de incidentes. Primero, vamos a tratar de hacer una pequeña y rápida diferenciación entre las clases de rescate vehicular pesado, porque a veces cuando hablamos solo de rescate vehicular pesado lo asociamos de pronto solo con camiones y con vehículos de carga, maquinaria pesada. Pero también tenemos otra parte y es todo lo relacionado con buses y sistemas de transporte masivo. Ahí incluiríamos lo que son los trenes, lo que son los sistemas metro, todos estos buses, tanto en la ciudad como interciudades que existen, con todas las versiones posibles que tienen, como ese que vemos ahí, que es un bus de ustedes de Costa Rica, ya eléctrico. O sea que ya están en una tecnología que también vamos a tener que ir pensando, o van a tener que ir pensando en cómo vamos a resolver situaciones, accidentes e incendios con este tipo de buses eléctricos. Y también creo que hay algunos buses ya con hidrógeno circulando en Costa Rica. Pero bueno, también la audiencia es muy amplia en diferentes países y también en diferentes países de Latinoamérica estamos ya viendo también este tipo de vehículos. Entonces, estas dos grandes diferenciaciones nos van a permitir a nosotros establecer claras sistemas de trabajo totalmente diferentes unos de otros. Para efectos de esta conferencia, yo me voy a enfocar solamente a los vehículos de carga y tangencialmente la parte de maquinaria pesada, pero más este aspecto, no el aspecto de los buses y sistemas masivos, que sería tema pues de otra buena charla. Entonces, las características que tenemos en estos tipos de vehículos es que primero que todo vamos a tener muy pocas personas comprometidas, máximo van a ser 3 personas, muchas veces va el conductor, el ayudante y otra persona adicional muchas veces. Entonces, eso de alguna manera facilitaría un poco el trabajo. Lo que sí no facilita es que son vehículos de mucho tamaño, tanto en su extensión como en su altura, lo cual va a exigir que tengamos que trabajar muy diferente a cómo se trabaja en un rescate vehicular liviano. Tenemos gran cantidad de peso, tenemos volúmenes de mercancía que también nos van a generar un problema muy grande. El estabilizar este tipo de cargas que traen, que inicialmente el carro cuando sale de su sitio de despacho, sale con una carga estable, bien empacada,
siempre buscando el centro de gravedad del vehículo, pero ya cuando ocurre el accidente o el incidente, toda esa carga se desbalancea. Se puede ir hacia un lado, se sale, queda regada en la vía, y entonces esto también nos genera otros problemas adicionales. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Tenemos estructuras que son muy fuertes, ya que son vehículos bastante sólidos, fuertes, y por lo tanto van a exigir que tengamos herramientas y equipos bastante robustos para poder hacer los diferentes cortes y los diferentes procesos de corte, separación y demás. Y lógicamente hay una parte que es muy importante y que se nos olvida mucho, y aquí voy a reforzar mucho esta parte en esta charla, y son las técnicas de soporte y levantamiento de carga. Desafortunadamente esta parte no se ha tratado mucho, no se ha estudiado mucho, no se ha incorporado en los cursos de rescate vehicular pesado, y definitivamente es un punto y es un eje primordial entender esta parte, que ahorita lo vamos a ver, todas las consideraciones que tiene para poderlo trabajar. También en un momento determinado, el tipo de cargas que pueden transportar, hay varios tipos de carga y pueden ser hasta materiales peligrosos que generan también problemas ya adicionales, que aparte del rescate tenemos que pensar en cómo atender una situación de materiales peligrosos. Tenemos los tipos de las cabinas son diferentes. Normalmente hay cabinas donde el motor está en la parte delantera, y entonces hay una gran distancia entre el guardachoques o el parachoques, la parte frontal del camión, y el conductor, que está todo el motor. Y toda esa masa nos va a ayudar de alguna manera a amortiguar un poquitico todo un impacto. Pero también tenemos otros que su motor está dentro de la cabina y donde los pies del conductor, por ejemplo, están a escasos 50 centímetros del frente del camión, lo cual también nos genera a nosotros problemas adicionales cuando hay choques de frente, porque vamos a tener unos atrapamientos físico-2 bastante complicados de extremidades inferiores, o atrapamientos también con el volante sobre tórax y abdomen. Entonces, todo esto son factores que nos van a alterar un poquitico, nos van a dificultar los procesos de extracción de esas personas. También necesitamos equipos adicionales, muchos equipos para tratar de manejar esas cargas desbalanceadas. A veces no los tenemos, ¿sí? A veces no podemos llevarlos en los camiones de rescate, ¿sí? Cuando pensamos de 150, 180 bloques de madera, no vamos a poder llevarlos permanentemente en un camión de rescate. Entonces tenemos que pensar en que hay que tenerlos disponibles, porque no sabemos a qué hora nos va a tocar el accidente de vehículos pesados, ¿no? Y lo otro importante aquí es el apoyo de otras instituciones. Son accidentes que generan bastante trabajo, bastante recursos, requerimos muchos recursos que muchas veces los bomberos como tal no los tenemos, como son por ejemplo las grúas. Son muy pocos los cuerpos de bomberos a nivel de Latinoamérica, y aún de pronto aquí hasta dentro de Estados Unidos, que tienen grúas grandes de 50, 60 toneladas, con brazos giratorios, y entonces vamos a tener que pensar en tener ese tipo de contactos con esas empresas que las tienen para que nos apoyen en un momento determinado. Aquí vemos algunas de las diferentes clases de camiones que vamos a tener. Camiones muy pequeños, como está aquí en la parte superior izquierda, carrotanques con una gran cantidad de combustible o de materiales líquidos que también se van a volver un peligro. Vehículos que ya están híbridos, como el azul de la parte superior derecha. Camiones que llevan material suelto, ya bien sean fertilizantes, ya bien sea granos, ya bien sea materiales para carretera, que también cuando se voltean generan otros problemas adicionales de que esa carga toda se va a regar. Y aquí vemos, por ejemplo, en el centro, en la parte inferior,
este camión híbrido que es de Costa Rica, y ya uno mucho más avanzado, este camión Mercedes-Benz, que está saliendo ya aquí en Estados Unidos y en Europa, que es un camión 100% eléctrico. Poco a poco este tipo de tecnologías los vamos a ir viendo en nuestros países, entonces también tenemos que estar muy preparados para hacerle frente a este tipo de tecnologías que nos van a retar bastante. Y tenemos la parte de maquinaria pesada, donde ya están incluidos lo que son, por ejemplo, las tolvas de cemento, los camiones que tienen tolvas de cemento, todo lo que es lo que se llama la maquinaria agrícola, que serían bulldozers, retroexcavadoras, que también tienen otros componentes diferentes, que tienen mucho sistema hidráulico, que muchas veces nosotros como bomberos y rescatistas no los conocemos. No sabemos la operación de las distintas palancas que tienen estos equipos. Lo mismo las cosechadoras, sobre todo en regiones donde tengamos mucho parte de cosechas, de agricultura. Nos vamos a encontrar con este tipo de vehículos que son altos, que tienen también mucho componente hidráulico, muchas partes en movimiento, y que va a ser más difícil en un momento determinado un rescate. Camiones con cargas muy especiales, como esa que vemos en la parte central inferior, donde nos ponen también un reto de cómo trabajar ese tipo de cargas, cómo las vamos a sostener, cómo las necesitamos levantar de pronto. Y en la parte de minería, vemos los camiones grandes mineros de 400 toneladas, con llantas que tienen 3,5 metros, 4 metros de altura, donde la cabina está a 5 o 6 metros de altura, donde son partes muy reforzadas y que también tenemos a veces que trabajar en eso. Por lo menos hay muchas brigadas de emergencia en estas minas que tienen que estar sabiendo cómo van a trabajar una situación donde esté involucrado un vehículo de estos. Entonces, cada tipo de maquinaria, de camión de carga es diferente, y por eso, al igual que en rescate vehicular, hace que esto sea un mundo muy grande donde no vamos a tener la última palabra, no vamos a decir esto se hace así, este rescate se hace de esta forma, no. Tenemos que estar muy abiertos, y por eso parte del tema de mi conferencia es cómo mejoramos nuestras destrezas ante tanta variedad. Porque cuando haya una o dos situaciones es relativamente fácil uno mejorar las destrezas. Simplemente practique esos dos sistemas y ya. Por ejemplo, en cuerdas queremos ser muy diestros en polipastos, pues entonces aprendamos a armar un sistema 3 en 1, un 4 en 1 y un 5 en 1. Y cuando lo sepamos armar casi con los ojos cerrados, ya tuvimos esa destreza y ya no hay problema. No pasa lo mismo en rescate vehicular porque cada accidente es diferente. Entonces, sí tenemos que empezar a elevar destrezas. Y a veces las destrezas se empiezan a mejorar desde la parte más básica, desde los conocimientos más básicos que nosotros podamos tener en todos los aspectos de manejar una emergencia con este tipo de vehículos. Y otra cosa importante es que cada camión de estos de carga presenta unas características especiales en todos los tipos que existen, los de carga seca, los de líquido, los de químico, los de graneles, los que son refrigerados, que van a tener un sistema de refrigeración con gas y que también va a generar un problema adicional, las tolvas, que van a tener mucho material suelto, las camabajas que van a llevar encima alguna maquinaria o algo, las plataformas, lo que se llaman las niñeras, que van a ir vehículos uno encima de otro. Todos estos tipos de carga, cada uno de ellos tiene sus particularidades y sus situaciones. Nos complican el trabajo o nos exigen que estemos muy diestros en todo. Esto para que tengamos una pequeña idea de más o menos lo que son las capacidades de los vehículos por su volumen de acuerdo a sus tamaños. Digamos que se considera desde 1 tonelada como un vehículo no muy pesado, pero a partir de las 4,5 toneladas, es decir, lo que se llaman los vehículos turbo,
de 4,5 toneladas, de ahí ya empezamos una clasificación más de vehículo pesado como tal. Y llegamos hasta lo que es una tractomula pesada, un camión o un remolque o un tractor remolque, depende del país, la denominación que le coloquen, pero es un camión que tiene acoplado un remolque, donde tiene 2 ejes delanteros y 3 ejes traseros, y esa tractomula o ese tractocamión tiene más o menos un peso, una capacidad de carga de 35 toneladas, y la cabina como tal es una cabina que pesa entre 6 y 8 toneladas. Es decir, que en su conjunto estamos hablando entre 40 y 44 toneladas, más o menos 42 toneladas de peso que tenemos que pensar en manejar en un momento determinado. Entonces, aquí estamos hablando de grandes pesos, estamos hablando de situaciones muy atípicas, donde tenemos que pensar mucho en la capacidad de nuestros equipos que tenemos en la estación de bomberos o en la unidad de rescate. Y si nosotros logramos, digamos que centralizar o categorizar mejor los tipos de rescates que nosotros pudiéramos tener en rescate pesado en 3 bloques muy grandes. Uno sería el tipo del accidente donde un carro pequeño se mete por debajo del tráiler, ya bien sea de forma lateral o por la parte posterior, ¿sí? Y quedan los pacientes de ese vehículo liviano, quedan atrapados, y por lo tanto nos van a exigir a nosotros procesos de levantar ese tráiler que posiblemente está con 20, 30 o 40 toneladas de peso. Muchas veces, si se ha visto algunos de estos accidentes, que alguien dice, no, ahí no quedó nadie, o sea, esa persona está muerta, y no es así. Hay reportes, hay videos de accidentes donde el vehículo queda debajo del tráiler y la persona está viva. Muchas veces han habido casos de personas que salen caminando por sus propios medios. Definitivamente no era el día de ellos. ¿Ya? La otra clase de rescates que podemos tener es cuando el vehículo de carga se voltea, ¿sí? Y se puede voltear sobre su mismo eje, digamos así, o queda también aprisionando un vehículo pequeño, pero el camión está volteado. En la primera clase de rescate, muchas veces el conductor, en la parte de la cabina del camión y todo esto, esa cabina no le pasa nada, porque ahí no fue el impacto. Entonces no tenemos mucho trabajo en esa parte, tenemos trabajo en la parte del vehículo liviano. Y el tercero, que es el que sí más impacta y el que más deforma de todas maneras, es cuando hay un choque frontal de frente contra un vehículo liviano o contra otro vehículo pesado. Entonces, digamos que hay 3 tipos grandes, 3 bloques grandes de clases de rescate. Pero cada uno de ellos, a su vez, puede tener innumerables situaciones y variantes, dependiendo del peso, dependiendo de la carga que lleve, dependiendo de muchos factores. Pero generalmente podemos hablar de esos 3 tipos de situaciones, que entonces nos va, entre comillas, a facilitar la forma de nosotros trabajar y irnos preparando poco a poco. Es decir, vamos a hacer dentro de los cursos o dentro de los entrenamientos, tratar de recrear algunos de estos tipos de rescates, y entonces así vamos aprendiendo cómo vamos a hacer los movimientos y demás. Aquí vemos algunas fotos de la primera clase, vehículo que queda por debajo en el tráiler. Miren que el tráiler queda completamente sin problema. Muchas veces no le pasa nada o muy poquito al tráiler, pero tenemos la situación de que está todo un peso ahí que necesitamos levantar. Aquí vemos unos un poco más fuertes, donde hay un gran peso encima. Para que sepan, en el vehículo rojo del lado izquierdo, ahí la persona estaba viva, el conductor quedó vivo ahí.
y en el del lado derecho el pasajero está vivo, el pasajero delantero está vivo. Entonces, nos toca a nosotros lidiar cómo vamos a quitar todo ese peso de encima con mucho cuidado, lógicamente, y con mucha seguridad para poder hacer unas extracciones de estas personas. Y muchas veces no son rescates como tal, sino a veces son recuperaciones de cuerpo porque ya la persona ha fallecido, pero de todas maneras tenemos que hacer el procedimiento. Aquí vemos el segundo tipo, camiones volteados, girados, con todas las complicaciones que pueda tener, terrenos inestables, parte en grama, difícil de estabilizar, mucha carga desbalanceada, entonces se nos complica. Piensen, por ejemplo, en esa cabina del camión rojo del lado izquierdo, cómo vamos a llegar donde ese paciente que está arriba en la cabina, sabiendo que tenemos pues una situación ahí de que no hay mucha seguridad donde poner una plataforma ni nada para llegar hasta allá, y tendríamos que pensar en escaleras o algo, pero que después se va a complicar cómo vamos a bajar el paciente. Y los choques frontales, donde hay una gran destrucción, donde hay un impacto bastante fuerte. Estos son choques que ocurrió ahí en Costa Rica. Y entonces, bueno, tenemos que pensar qué vamos a hacer con esto, ¿no? Tenemos a veces, cuando son dos vehículos grandes, las destrucciones son muy fuertes. Los impactos tienen mucha energía y hay mucho hierro retorcido que necesitamos en un momento determinado ser capaz de sacar y de separar. Así que esos, digamos que son como los tres bloques grandes en la parte de rescate. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener que desarrollar unas destrezas en 7 bloques muy particulares y muy especiales. Estos 7 bloques hacen parte de un proceso, de un protocolo internacional de atención de rescate vehicular pesado, con base en el protocolo internacional de rescate vehicular liviano, pero aquí se le están agregando algunas variantes por el tipo de los vehículos. Entonces, pero siempre tratamos de mantener estos 7 bloques que son muy importantes. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos bloques y vamos viendo qué destrezas y qué tenemos que hacer nosotros en cada uno de esos bloques, muy diferentes a veces de lo que normalmente hacemos en la parte de rescate liviano. Entonces vamos a empezar con la evaluación de la escena. Cuando nosotros tenemos una escena de un vehículo de carga, un vehículo pesado que se ha accidentado, de pronto como el que se ve ahí, que son varios vehículos que están comprometidos, muchas veces no hay necesidad de que sean tantos, sino 1 o 2. Tenemos que evaluar esa escena de una forma muchísimo más completa y mucho más exhaustiva que lo que hacemos en un rescate vehicular liviano. Y ahí es donde tenemos que empezar a manejar nuestras destrezas. Tenemos que pensar que todo aquí ya es grande, todo es mucho más grande, el área de trabajo va a ser mucho más grande, los círculos de trabajo, el círculo interno y el círculo externo están mucho más dimensionados. El círculo interno muchas veces es de 15 o 20 metros, el círculo externo estamos hablando de 35 o 40 metros. Fuera de eso, en un tipo de escena de estas vamos a encontrar más de 25 diferentes peligros, pero muchos de esos peligros van a estar muy dimensionados, van a estar muy grandes. Por ejemplo, en rescate vehicular nosotros podemos tener un pequeño derrame de combustible y avisamos y lo podemos controlar. Ok, aquí hay un derrame de combustible y se controla con absorbente. Si no tenemos el absorbente, pues bueno, apliquémosle arena, tratemos de no ponerle acerrín, pongámosle arena y listo. Pero cuando en una escena de estas tenemos de pronto un derrame
de diésel, de ACPM, por ejemplo, de uno de estos camiones, pues ya no estamos hablando de 5 o 6 galones, sino que estamos hablando de 100, 150 galones, lo cual hace, primero, una superficie muy lisa, muy resbalosa. Segundo, ya se habla de un problema de materiales peligrosos. Si bien no, el diésel no es muy inflamable, no tiene un punto de inflamación muy fácil que llegue, pero de todas maneras es un combustible y estamos ahí generando ese riesgo y ese peligro, más que todo el peligro. Entonces, ya aquí las dimensiones son más grandes, ya aquí las deformaciones son más grandes. Entonces tenemos que dimensionar todo esto porque de pronto vamos a tener que pedir ayudas externas. Una cosa es yo controlar un pequeño derrame de gasolina con un poco de absorbente, otra cosa es que tenga que llamar al equipo de hazmat que venga con absorbentes, con sistemas para sostener esos derrames, retenerlos, que no se vaya a ir a una fuente de agua o que no se vaya a ir por una cañería y todas estas cosas que ya son cosas mucho más grandes, ¿no? Y por eso, en esta parte de la evaluación de la escena, hablamos nosotros de que la evaluación de la escena es de 360 grados plus o más, ¿sí? O sea, es mucho más de 360 grados. También con algunos instructores hemos estado tratando de colocar el término de 361 grados. Y ese grado de más que le estamos colocando es porque hay que hacer muchas cosas más, hay que evaluar con mucha cabeza todas las cosas. Por ejemplo, las fuerzas, las inclinaciones, el peso de las mercancías, el tipo de las mercancías, que son cosas que no lo vemos en rescate vehicular liviano, ¿sí? Imagínense ustedes ese camión de FedEx que está ahí derramado con esas cajas que están en desorden. ¿Qué vamos a saber nosotros? ¿Qué productos pueden ir ahí adentro? Pueden ir desde maquinaria, repuestos, ropa, o pueden ir cilindros de gas, cualquier material inflamable, cualquier cosa. Entonces, por eso es que tenemos que pensar un poquitico más. No simplemente decir, sí, no hay unos regueros de cajas, no. Tenemos que irnos mucho más allá, tenemos que evaluar mucho más esa escena. Entonces, aquí empezamos a ver cómo desarrollamos esas destrezas de tener una mente muy abierta y empezar a evaluar no solo los 25, 28 diferentes peligros básicos que existen en una escena de rescate vehicular liviano, sino dimensionar cada uno de ellos muchas veces para ver sus posibles procesos de mitigación o de control, porque se vuelve ya un poco más complicado. Entonces, aquí las destrezas tienen que ser mucho más grandes, tienen que ser mucho más profundas, tienen que ser mucho más abiertas y tenemos que pensar en pedir ayuda, en pedir llegada de otros recursos, y pedir gente o pedir vehículos o pedir un equipo de materiales peligrosos, un sistema de contención de derrames, cualquiera de todas estas cosas que realmente necesitemos en un tipo de estos de accidentes. Aquí lo vemos, por ejemplo, esta es una situación bien complicada. Tenemos 3 carros envueltos en un accidente con un poquito de derrame del camión amarillo que fue más o menos bien controlado, pero que no sabemos si después puede haber otro involucrado con el camión blanco que está acá, porque su impacto está muy sobre los tanques de ACPM que tiene. Entonces, una situación de esta se nos puede a nosotros crecer mucho y generar qué tenemos que hacer. Además, evaluando esta escena, vemos cómo vamos a poder nosotros mover estos camiones. Vamos a tener que llamar grúas. Entonces, aquí ya viene la evaluación. Ok, tengo un problema, necesito conseguir grúas. ¿Y dónde están? ¿Y quién las tiene? ¿Y de qué capacidad son? ¿Y cuánto se demoran en llegar? Porque sacar a esa persona que está en el carro de abajo va a ser una labor muy ardua y no va a ser fácil.
hasta que nosotros no levantemos un poco esos dos vehículos. Y levantarlos exige muchas cosas porque los dos tienen inclinaciones diferentes y no sabemos, de hecho este que tiene acá blanco de la tolva no sabemos que está cargado, ¿no? Pero aún si estuviera descargado son más o menos 12, 15 toneladas más o menos que puede estar ahí en ese vehículo, en ese camión. Entonces, esa evaluación de la escena tiene que ser con mucho, mucho detalle. Una estabilización inicial. Nosotros tenemos un vehículo como el que se muestra ahí en la foto y donde tenemos otro vehículo que está lateralizado como este camión. ¿Sí? Nosotros tenemos que mirar y determinar mucho cuál es ese ángulo que tiene, cuál es el tipo de carga que tiene, qué tan desbalanceada está esa carga. ¿Sí? Y tenemos que pensar en una estabilización inicial que nos garantice por lo menos que el paramédico pueda entrar a hacer una atención inicial al paciente. Entonces no podemos pensar solamente en bloques de madera, porque como ven ahí necesitamos equipo que nos permita hacer un buen soporte. ¿Sí? Estos sistemas de estabilización soportan 20 toneladas. No los podemos hacer con un larguero de madera. ¿Sí? Como a veces no los tenemos y lo hacemos. Las cintas que tenemos ahí, esas cintas tienen que ser especiales. No puede ser la misma cinta tensionadora amarilla que tenemos para rescate liviano, porque esas cintas son de 3.000, máximo 5.000 libras de tensión. Y aquí vamos a tener mucha tensión y va a tener que soportar mucho todo esto. Entonces, en la estabilización inicial debemos de tratar al menos, dependiendo, claro, del tipo del incidente y todo, y la posición, tratar de estabilizar la cabina, que es donde estaría de pronto la persona, pero sin desconocer toda la otra parte de la carga que lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, más en detalle. Entonces, aquí también están nuestras destrezas, cómo logramos nosotros interpretar los puntos más especiales y más determinantes donde debemos colocar este tipo de soportes, de colocar qué tipo de equipo vamos a colocar, cuántos bloques de madera vamos a colocar, si los podemos colocar o no, si nos van a aguantar o no, que nos garanticen que podamos tranquilamente entrar a la cabina a atender el paciente que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque rescate vehicular pesado es un proceso muy largo. Aquí no podemos pensar en rescates de 15, 20 minutos como normalmente se pueden hacer en rescate liviano. Aquí muchas veces son rescates de 45 minutos, 1 hora tranquilamente o más. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que nuestro paramédico o nuestro técnico en urgencias médicas esté entrando pronto a hacer el contacto inicial con el paciente, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, la estabilización inicial es muy crítica y tenemos que entrenarla bastante. El acceso al paramédico, como les decía, a veces por la altura y todo también vamos a tener que usar una escalera, usar unas plataformas para que el paramédico pueda llegar rápido ahí. Una vez que el paramédico llegue, deberá apagar el vehículo si el vehículo todavía sigue encendido. Deberá colocar los frenos de emergencia. Entonces el paramédico tiene que conocer dentro de todos los sistemas que hay en la cabina de un camión cuál es el freno de emergencia y lo debe aplicar, porque esos frenos de emergencia son por aire y tenemos que garantizar que el sistema de aire esté funcionando y que se pueda activar. Colocar la palanca de cambios en un cambio bien bajo también para tratar de bloquear un poquitico la transmisión delantera. ¿Sí? Es importante los frenos de emergencia porque el freno de emergencia puede bloquear o bloquea, lógicamente, si está funcionando, va a bloquear todas las llantas del sistema del tráiler. Entonces, es importante poder hacer esa manipulación.
Por lo tanto, el paramédico tiene que hacer eso antes de llegar a hacer el contacto y encargarse del paciente, porque una vez que se encargue el paciente ya no va a poder posiblemente hacer todo esto. También tenemos que recordar que los asientos de los camiones son asientos que trabajan con un sistema de amortiguación neumático, trabajan con aire, se ajustan de acuerdo al peso de las personas. Entonces, ese movimiento también lo tenemos que anular, lo tenemos que bloquear, porque necesitamos ir haciendo estabilización y necesitamos que no se esté moviendo ese asiento, porque pues ahí está el paciente. Entonces nosotros necesitamos crear toda una plataforma muy sólida de trabajo y evitar que se mueva no solo el asiento, sino también la cabina y la parte del tráiler. El otro bloque importante que también tenemos que ganar en destrezas es el manejo de la carga. Uno, tenemos que saber qué tipo de carga se transporta. A veces cuando ve uno la atención de algunos incidentes de camiones, los bomberos o la entidad que está ahí trabajando a veces no sabe qué carga lleva, porque no la ha buscado. Todos los camiones de carga tienen que llevar por reglamentación sus guías de transporte. Y ahí dice exactamente qué es lo que él lleva. Por lo tanto, hay que buscarla en la guantera, en alguna parte, en la parte del parasol. Hay que buscar esos documentos para saber qué es lo que está transportando. Máximo cuando se llevan paquetes y se llevan cajas variadas. Entonces, tenemos que mirar eso, esa guía de transporte, que eso nos puede dar a nosotros un indicador de qué es y de cuánto pesa la carga. Si tenemos un problema de materiales peligrosos, pues tenemos que consultar la guía de respuesta a emergencia para materiales peligrosos. Libro que es necesario tenerlo en todos los camiones de rescate, que también se puede tener en el celular. Ya hay una aplicación que uno la puede tener ahí en el celular y la puede tener disponible, pero entonces también tenemos que saberla manejar. Las distintas páginas con los distintos colores y saberla manejar, la guía de respuesta. Es importante eso. A veces se trabajan y no se sabe qué transporta. Porque también hay veces que no vienen rotulados el sistema de carga que lleva. Otra cosa importante es, con base en la guía de transporte, y si no se tiene también, tenemos que calcular aproximadamente cuánto es el peso de la carga. Esto nos permite a nosotros saber cómo la vamos a manejar, qué equipos vamos a colocar y si los equipos que nosotros tenemos van a ser suficientes o van a ser los apropiados para hacer esos procedimientos. Si nosotros tenemos un estabilizador vertical de rescate vehicular de cualquier marca, no importa la marca, esos estabilizadores están más o menos entre 2.000 y 2.800 kilogramos de fuerza de soporte, o sea, 2 toneladas y media. Pero yo no puedo pretender colocar un estabilizador de estos a un camión que pesa 10 toneladas. Simplemente no va a ser capaz de sostenerlo y en caso de que se empiece a voltear, ese equipo no va a ser capaz de sostenerlo y nosotros no nos podemos confiar de eso. No, yo ya le puse esto y ya está tranquilo, no, porque no está mínimo en una relación 2-1 de seguridad. Entonces tenemos que pensar mucho en esa parte y el manejo de la carga también va a exigir, como lo habíamos hablado al principio, utilización de recursos como grúas. A veces necesitamos las grúas para descargar un camión o para soportarlo. Entonces necesitamos también eso y saber qué tipo de grúa y de qué capacidad. Y si tenemos el espacio en la carretera, una parte sólida donde se pueda parquear la grúa, donde pueda extender sus gatos, donde pueda trabajar, porque muchas veces no va a poder hacer eso, o tiene cables eléctricos donde no va a poder levantar su brazo. Todas estas cosas tenemos que tenerlas. Entonces, ahí es donde
todas las destrezas de nosotros tienen que estar muy abiertas. Tenemos que tener una mente muy amplia y empezar a pensar en todas estas cosas. Y todas esas cosas pues se logran cuando entrenamos, pero no cuando veamos videos de YouTube o fotos en Facebook o alguna cosa. Así no se entrena ni se... Puede que se aprenda un poquitico, pero la mejor manera es practicando definitivamente. Vemos, por ejemplo, este tipo de cargas, que aparentemente pueden ser complicadas. ¿Sí? Líquido refrigerado, helio. ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros con un camión que se voltee con helio? Que está refrigerado. ¿A qué temperatura está? ¿Sí? O el camión del otro lado, lado derecho, que ustedes ven ahí el rombo y dice explosivos. ¿Sí? Y está rotulado por los 3 lados, pero supongamos que puede que ese rótulo se haya caído o se pierda y nosotros no sabemos que esos son explosivos. ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Cómo vamos a manejar un sistema de transporte de cajas común y corriente cuando de pronto eso se va a convertir, como se ve ahí en la foto del lado izquierdo, en un problema de materiales peligrosos y donde vamos a tener que ponernos trajes encapsulados para poder trabajar y sacar algunos materiales de adentro? Y teóricamente esto es un camión de paquetería que puede llevar muchas cosas, como este de acá del lado derecho, que como ven ya se volteó y están todas las cajas desorganizadas. Las cajas salieron organizadas de su bodega, pero después del accidente pues quedan regadas en el interior y a veces por fuera, y eso está variando y está haciendo que muchas cosas que podían estar o que podrían estar marcadas, que deben colocarse en determinada posición la caja, y aquí al accidente, esa caja se volteó, se invirtió y no sabemos si se esté regando algún producto o algo por el estilo. Entonces, ojo, mucho cuidado cuando se atiendan situaciones con camiones de paquetería. Tenemos que hacer una clara inspección dentro de ese camión, de todas estas cajas, porque podemos tener ahí peligros que no hemos detectado. Los de materiales de carreteras, también otro peligro. Cuando esto se derrama, es bastante difícil recoger todo esto. Tenemos que pensar en traer otro camión, pensar en traer una retroexcavadora o un bulldozer y cargar todo esto. Los cilindros con gas, los camiones de transporte de gas, ¿sí? También otro peligro. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo hacemos para trabajar con este tipo de camiones, ¿no? Ya maquinarias un poquitico más raras, tipo de exploración de petrolera, montajes grandes, todo esto también exigen otro tipo de trabajos. Y son vehículos clásicos en Costa Rica, de transporte semovientes, también con su respectiva complicación, porque los bomberos y los rescatistas no somos vaqueros, no tenemos mucho la experiencia de enlazar ganado o de manejar ganado o de manejar cerdos, ¿sí? Un camión de estos puede traer 20, 25 novillos que van a estar asustados también por el impacto, por el choque, pues algunos pueden estar heridos, van a estar violentos. Tenemos a veces los camiones que transportan cerdos, que transportan 200, 300, 400 cerdos, los que transportan gallinas, que transportan 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 gallinas, y que se va a volver también un problema. Tenemos que pensar en esos también. Entonces, todo esto genera cosas que tenemos que pensar. Aquí en Estados Unidos, en muchos estados, sobre todo en la parte de Texas, donde hay más ganaderías, existen unos sistemas, unos programas y unas entidades que tienen unos corrales portátiles que arman y encierran a los animales en la carretera o donde suceda la cosa,
y los encierran ahí provisionalmente con unas mallas o con unas estructuras de aluminio que lo arman muy rápido y tienen todos estos sistemas ya montados, pero normalmente en nuestros países de Latinoamérica no tenemos ninguna de esas infraestructuras, pero se vuelven también un problema. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto? ¿Cómo empezamos a pensar qué tenemos que hacer para todo esto? Es algo que hay que irlo desarrollando. Y entonces venimos a un tema muy interesante y es cómo vamos a ir calculando la carga que tenemos en ese camión. Entonces, lo más fácil, primero no necesitamos calcularla exactamente, o sea, que nos equivoquemos por 1, 2 o 3 toneladas, no hay ningún problema. Eso no va a ser muy determinante. Pero tenemos que pensar en que cada fabricante de camión ha establecido en sus vehículos cuál es la capacidad de carga por eje. Normalmente están entre 8 o 10 toneladas y también va a variar del ancho de las llantas que vaya a tener. En eso ya hay varios sistemas. La cabina, como les decía, puede pesar 6 o 8 toneladas y normalmente como norma así rápida, nosotros podemos decir que cada eje más o menos puede soportar 10.5 toneladas. Entonces simplemente contamos cuántos ejes tiene el tráiler, por ejemplo, el remolque, y multiplicamos por 10 y nos da aproximadamente cuántas son las toneladas que tiene. Y también las llantas tienen la capacidad de carga que debe soportar. Entonces ahí también podemos mirar y hacer más o menos el cálculo. Como les decía, esto es importante para ver cómo vamos a manejar nosotros esa carga. Aquí vemos un ejemplo. Este camión por eje son 8 toneladas. Entonces tiene 32 toneladas y 6 de la cabina son 38 toneladas. Es decir, este camión cargado está con 38 toneladas. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando un levantamiento, un reposicionamiento, una elevación de un camión de estos, si bien no estamos levantando las 38 toneladas, pero sí en momentos determinados podemos tener 8, 10, 15 toneladas en un solo punto, dependiendo de la posición y de la localización de la carga. Pero tenemos que tener en cuenta que esa carga que está en una parte ya está desbalanceada. Entonces, a veces esas 6, 8 o 10 toneladas están haciendo una fuerza, están generando una fuerza hacia otra parte para de pronto generar un volcamiento adicional. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en esa parte, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, cuando tenemos situaciones como estas, miren este camión que tiene doble remolque, fue un choque de frente, un reguero de material, y entonces tenemos ese camión ahí que está casi que apoyado en una sola llanta, el segundo remolque está apoyado casi en una sola llanta, de adelante y la de atrás apenas está ahí medio puesta. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo viene una parte que les decía al principio de la charla, no se ha tocado mucho en los cursos de rescate vehicular y es fundamental. Yo lo he visto aquí en algunos cursos que he tomado y que hemos trabajado, y es que tenemos que conocer los principios físicos, es decir, de física, que se presentan cuando hay una situación de estas de carga. Si nosotros desconocemos esos principios de física, lo que vamos a hacer es que se nos va a generar un accidente, ¿sí? Donde nosotros no tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, miren ese camión, hay una cantidad de fuerzas, donde posiblemente con cualquier medio movimientico que nosotros le hagamos a ese camión hacia el lado no apropiado, se va a acabar de voltear. Y posiblemente pues va a generar mayores problemas o un accidente mayor, ¿sí? Entonces, esos principios de física como tal los tenemos que entender, los tenemos que conocer
los tenemos que interpretar y los tenemos que evaluar en cada situación. Y esta es una parte bien, bien interesante, pero también bien crítica, porque muchos de estos principios físicos pues los hemos visto en las fórmulas, los hemos visto en el sistema de un péndulo, lo hemos visto en un punto pivote, cualquier cosa así muy, muy general, pero no lo hemos visto con grandes pesos. Entonces, aquí es donde nos interesa a nosotros detenernos un poquito para mirar esto, porque estos son los 5 principios físicos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos un rescate vehicular. Uno son los grados de libertad. Los grados de libertad también se llaman ejes de movimiento. Todo cuerpo, y en especial un vehículo, tiene 6 ejes de movimiento. Es decir, 6 posibilidades de moverse. Él se puede mover para adelante, se puede mover para atrás, se puede mover lateralmente hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Y se puede mover también hacia arriba y hacia abajo. Entonces son 6 ejes de movimiento. Nosotros tenemos que evaluar esos 6 ejes de movimiento. Es decir, este vehículo que está, por ejemplo, en la filmina anterior, este vehículo tenemos que encontrarle a ese remolque azul cuáles son sus 6 ejes de movimiento posibles y cuál de esos 6 es más importante que los otros 5, por ejemplo. Entonces, con la sola inclinación de ese vehículo, nosotros decimos que puede haber un movimiento lateral y hay una fuerza hacia el lado lateral del acompañante en este caso, que genere una posibilidad de un volcamiento. Es muy improbable que este remolque se voltee hacia el lado opuesto. Es totalmente improbable, pero sí es muy probable que se vaya para allá. Entonces, de esos 6 ejes, mi principal eje de cuidado va a ser el eje de giro hacia el lado del acompañante, por ejemplo. Y entonces, sabiendo cuánta peso tiene eso, nosotros podemos ver cómo somos capaces de anular ese eje de movimiento. Centro de gravedad. Los vehículos, todos tienen centro de gravedad, todo cuerpo, no los vehículos, todo cuerpo, de cualquier forma, así sea una piedra, un celular, lo que sea, tiene un centro de gravedad. Es donde confluyen todas las fuerzas y donde es el punto donde si yo levanto desde ese punto ese material, hacen que se pueda levantar completamente. Es decir, si yo encuentro cuál es el centro de gravedad de un carro y en ese punto exacto, que no está marcado, porque hay algo que es muy claro, no está marcado el centro de gravedad de un carro, que uno diga, este es el centro de gravedad. Pero si yo en ese punto logro colocar, por ejemplo, un cilindro y levantarlo, el vehículo se levanta recto, sin ninguna inclinación hacia ningún lado. Pero ese centro de gravedad va variando por muchos factores. Uno de ellos es el peso. Y otros son las alturas. Entre más alto esté un centro de gravedad, hay mayor probabilidad de que el vehículo se voltee. Por eso aquí, por ejemplo, les traigo esta gráfica del centro de gravedad de un camión, que está más o menos entre 1,5 metros y 2 metros, versus el de un carro que está a 1,45 a 60 centímetros. ¿Sí? Entonces, a veces, por ejemplo, en los vehículos eléctricos, el centro de gravedad está mucho más bajo. ¿Por qué? Por el peso de la batería de litio que está en el piso. Entonces, los fabricantes de los vehículos tienen que calcular muy bien ese centro de gravedad para que cuando un vehículo voltee o haga un giro no se vaya a voltear. Por eso, por ejemplo, los camiones de bomberos en sus tanques de agua tienen estos cortaolas que hacen que, porque cada vez que el camión
cargado con agua, se está moviendo, toda esa agua se está moviendo hacia un lado y está cambiando, está variando el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad también tenemos que conocerlo en los vehículos y tratar de analizarlo en qué parte debería estar, en qué parte de toda esa extensión del vehículo va a estar ese centro de gravedad con base en la posición en que están las cargas que están ahorita desbalanceadas. El otro factor físico se llama los vectores de fuerza resultantes. Los vectores de fuerza resultantes ya es una medida un poco más complicada de entender y a veces de encontrar, pero es cuando hay diferentes fuerzas en diferentes direcciones que en un momento determinado se dirigen hacia un solo lado y terminan llegando a un solo punto. Entonces, es otro factor interesante. El otro son los coeficientes de fricción, tanto el estático como el dinámico. Una cosa es nosotros tener un vehículo sobre pavimento, donde, entre comillas, el coeficiente de fricción lo podríamos llamar 0, por ejemplo. Hay fricción, pero no es mucho. Otra cosa es que ese vehículo esté en arena o en una carretera que no esté pavimentada, o que esté en un pantano, o que esté en una parte cenagosa. Y estos coeficientes de fricción tienen que ver mucho para el momento en que yo estoy pensando en jalar o retirar o levantar el camión. Entonces, en esto hay unas tablas que se manejan donde se calcula cuánto es ese coeficiente de fricción y cuánto es la fuerza. Y este es muy importante cuando nosotros vamos a usar el winche que tenemos en los camiones de rescate para sostener un camión o para jalarlo. Entonces, muchas veces decimos, no, este winche es de 10 toneladas. Sí, pero si yo tengo el carro enterrado en un pantano, no va a ser capaz de sacarlo, porque su coeficiente de fricción es mayor. Ese coeficiente de fricción también está afectado por el daño que tenga el sistema de los ejes y de las llantas del vehículo. Entre más dañado y todo eso, pues va a haber mayor roce con la superficie, ya bien sea el pavimento, y va a ser mucho más difícil moverlo. Y el último principio físico es el punto o eje pivote, que por ejemplo, si nos devolvemos en la diapositiva anterior, el punto pivote de este camión puede estar aquí en esta parte, es decir, en este punto casi que todo el peso de toda esta extensión está soportado sobre esta llanta. Entonces este es un punto pivote que se vuelve crítico, porque ahí está concentrada toda el peso. Donde nosotros lo desbalanceemos un poquitico, se nos va a ir ese camión. Y a veces tenemos que tratar de cambiar ese punto pivote por un eje pivote. El eje pivote es una longitud, es una mayor área de contacto. No que esté solamente haciendo el contacto y todo el peso en un solo punto, como por ejemplo ahí que hablamos de una llanta, sino que de pronto el peso esté repartido hacia las dos llantas y entonces ya hay un eje mucho más grande. Si nosotros no tenemos en cuenta estos factores físicos, estos principios físicos, cuando usted vaya a hacer un levantamiento o un soporte de un vehículo pesado, posiblemente va a tener grandes posibilidades de que se empiece a mover. Y a veces cuando un vehículo de estos se empiece a mover así de a poquitico, va a agarrar una inercia que se va a llevar todo, va a dañar equipos, puede quedar atrapadas las personas. Entonces, imagínense que en este momento nosotros todavía no hemos hablado nada de herramientas, de técnicas de rescate. ¿Por qué? Porque todo esto hay que hacerlo antes. Todo esto que les he estado diciendo hay que hacerlo antes de ponernos a operar una herramienta. Porque también con una herramienta o con una bolsa de aire mal colocada, estamos levantando una bolsa de levantamiento, levantamos un vehículo mal levantado y lo vamos a voltear o a generar un accidente. Aquí vemos, por ejemplo, en estos ejercicios que hicimos la otra vez en un curso de rescate pesado aquí, en un simposio de instructores de rescate pesado aquí en Estados Unidos.
como para nosotros levantar ese camión que está cargado para atrás. El camión cargado tenía 35 toneladas atrás, más 6 o 8 en la cabina, y le habíamos metido un carro debajo. Pero cuando se va a levantar ese camión, si nosotros lo empezamos a levantar esa cabina va a empezar a moverse, podría empezar a bascular. Y por eso es que se coloca estas cintas tensionadoras, que son cintas especiales, para soportar e ir teniendo ese movimiento e ir controlando ese movimiento, esa fuerza resultante que va a pasar cuando, en la medida en que el camión va cambiando la inclinación, se va generando una fuerza hacia uno de los lados. En el otro lado está lo mismo, hacia otra dirección también, que hay que calcular muy bien esas direcciones, porque aquí tenemos que pensar, si yo levanto este camión, ¿hacia dónde se me va a ir y hacia dónde debo colocar estas cintas o estos sistemas? O un Tirfor, por ejemplo, para controlar que cuando yo esté levantando ese vehículo no se me mueva para los lados. Aquí pasa lo mismo en la foto del lado derecho, donde tenemos, por ejemplo, un sistema de poleas con un cable de acero, un sistema 6 en 1, con un Tirfor de 4 toneladas, donde está soportando un camión que pesa más o menos 20-25 toneladas. Entonces, a través de este sistema de 6 a 1, nosotros con un equipo de 4 toneladas lo podemos sostener. Lógicamente, esto exige mucha coordinación, exige mucho equipo, exige tener cadenas especiales. Estas son cadenas de grado 100 en acero, o sea, son cadenas de altas capacidades, no es una cadena común y corriente. Las poleas también son grado 100. Entonces, es un manejo muy delicado de la carga que tenemos que hacerlo. Este ejercicio era simplemente, ese camión del lado derecho, estaba lateralizado, en el lado de allá tenía, este era un camión de cemento, en el lado de allá tenía comprimido un carro, y nosotros teníamos que levantar este camión más o menos unos 15 centímetros para poder retirar el otro camión. Pero había que hacerlo con mucho control. Desde el otro lado se está levantando y desde aquí se está controlando todo el movimiento. Entonces, estos son manejos donde tiene que haber mucha coordinación, donde, como ven en la foto del lado derecho, son poquitas personas las que trabajan, todas por fuera del área de una posible caída, todo controlado, y donde se necesita tener mucho espacio para hacer esto. Entonces son manejos un poco complicados y que hay que entrenarlos muchas veces para poder, en un momento determinado, poderlo poner en práctica en una situación real. Si esto no se practica en una situación real, no es capaz uno de montarlo definitivamente. Manejo del paciente, el otro bloque interesante que teníamos. Manejar el paciente implica primero hacer su evaluación primaria del XABCDE, realizar también la secundaria, y una parte muy importante acá en este tipo de rescates es que nosotros tenemos dos situaciones que son muy fáciles de presentar. Uno, el síndrome compartimental, y el otro, el síndrome de aplastamiento. Entonces tenemos que determinar eso y lo tenemos que saber atender. Y aquí ya sí necesitamos de gente que sepa todo este manejo de estos dos síndromes. Pero para diferenciar entre uno y otro, les traigo estas 3 definiciones muy claras, donde la lesión por aplastamiento es cuando una parte del cuerpo se está sometiendo a una fuerza o presión. Muchas veces con 2 objetos que, por ejemplo, una lesión por aplastamiento puede ser que el poste B está aplastando el brazo de la persona, o está aplastando la parte del volante, está aplastando el tórax o el abdomen del pasajero, del conductor, por ejemplo. El síndrome compartimental es cuando hay un aumento de la presión dentro de un espacio que está cerrado, ¿sí? Y eso da un compromiso microvascular, es decir, no nos va a llegar la sangre a esa parte y va a haber una muerte celular por resultado de que le está faltando llegar oxígeno a esa parte.
¿sí? Entonces este síndrome, pues la manera de manejarlo es tratar de aliviar esa presión que hay dentro de esa parte. Muchas veces lo hacemos con un separador, con un cilindro, con una bolsa de levantamiento, o sea, muchos sistemas que podemos hacer, ir liberando lentamente también esa presión que hay ahí en esa parte del cuerpo. Y el síndrome de aplastamiento ya es una condición bastante más avanzada, más complicada, que se presenta cuando después de que nosotros le hagamos esa liberación de ese aplastamiento, de esa zona, entra la persona en un shock, porque cuando hay ese aplastamiento, hay una rhabdomiólisis, que es que cuando hay ese aplastamiento en las células se libera una proteína, esa proteína va a sangre y es una proteína que no es buena, entonces lo que empieza a haber es un problema de falla renal. Podemos ver el paciente con orina muy oscura y entonces entra el paciente en un shock, falla renal y hay muchos otros síntomas. Entonces, también ese síndrome de aplastamiento tenemos que saberlo manejar. Yo me encontré en una página muy interesante de enfermedades de escombro, enfermería de escombros, que hablan mucho toda la parte de estos síndromes, aunque si bien están muy enfocados en la parte de estructuras colapsadas, pero el síndrome de aplastamiento va a ser lo mismo en una estructura colapsada que con una estructura mecánica como un motor o una puerta o un volante o alguna cosa. Es decir, el sistema de atrapamiento va a ser el mismo, el problema del atrapamiento va a ser el mismo. Entonces, hay una serie, lógicamente, a veces en estructuras colapsadas la liberación de la persona se demora mucho más tiempo. Pero aquí también, como hablaba al principio, rescates son largos, muchas veces son de más de una hora o algo así. Entonces tenemos que empezar a trabajar mucho en esta parte, en la administración de líquidos y demás. Entonces, esto lo tienen una fase antes de la extracción, durante la extracción y después de la extracción. Entonces, son una serie de parámetros interesantes, como que hay que buscar una vena en extremidades, colocar el suero salino isotónico, 1 litro por cada hora, eso es antes de la extracción. Durante la extracción, seguir continuando con esa solución salina isotónica. Si la extracción se va a demorar más de 2 horas, entonces se disminuye en 0.5 litros por 1 hora, o incluso menos. Y después de la extracción también vienen todos los otros procesos de continuar en la administración de soluciones salinas isotónicas. Entonces, monitoreando también toda la parte de la orina y todo, porque ahí es el indicador de una falla renal que nos podría dar a nosotros alguna indicación de que el síndrome fue bastante fuerte. Entonces, aquí, como les digo, necesitamos una buena atención prehospitalaria. No podemos pensar en demorarnos mucho ni en hacer una liberación fuerte y rápida de una parte que está comprimida, que está aprisionada, porque todos los líquidos también se van a mover supremamente rápido a tratar de llegar a esa zona que estuvo comprimida y también van a haber otros problemas. Y lo más seguro es que mínimo el shock va a llegar. Ya ahorita entramos a una parte. Miren que todavía no habíamos entrado en esta parte. ¿Por qué? Porque todas esas otras cosas son importantísimas. Estamos a la parte de equipos, donde realmente necesitamos equipos hidráulicos con buena capacidad de corte, con buena capacidad de separación. No hay ahorita, no necesitamos, como decíamos antes, hace 15 años, que, ok, hay un equipo para rescate liviano y un equipo para rescate pesado. Eso ya no existe. Ya hay un solo equipo. ¿Por qué? Porque los vehículos que llamamos livianos, vehículos tipo familiar,
son tan fuertes y están tan reforzados que necesitan herramientas de alta capacidad de corte y de separación por toda la cantidad de aceros que tienen. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Equipos, una sola línea de equipos, pero de altas capacidades que nos sirvan tanto en rescate en vehículos familiares como en rescate de vehículos pesados. Estamos hablando de cortadores de 120, 130, 140 toneladas de fuerza de corte, separadores de 30, 40 toneladas con 70, 75 centímetros de apertura, cosas como esas, la sierra recíproca para hacer cortes largos, pero no pensemos nunca que a veces una sierra recíproca, con eso vamos a poder cortar un poste A de una cabina de un camión, le va a quedar muy difícil, salvo que tengamos muy buenas cuchillas y bastantes cuchillas del tipo de diablo con puntas de carburo, con dientes de carburo, cosas así muy especiales, porque si no, una sierra común y corriente no le va a hacer nada. También necesitamos equipos especiales como los Tirfor, el cincel neumático, bolsas de levantamiento, estabilizadores, riostras, cadenas. Ahí vemos, por ejemplo, algunas de esas cadenas. Las cadenas azules son grado 100, las verdes son grado 80. Bolsas de levantamiento de distintas características también vamos a necesitar. Lógicamente, todos estos equipos tienen que ir bien ajustados a lo que nosotros vamos a estar levantando. No podemos pretender colocar lo que les decía, un estabilizador vertical de rescate liviano en un equipo, en soportar un camión. No nos va a servir para nada. Sí, entonces tenemos que pensar mucho en el tipo de equipo y las características de los equipos que vamos a tener, más una buena cantidad de bloques de madera. Como les decía, se necesitan más o menos entre 150 y 200 bloques de madera de 10 por 10 centímetros o preferiblemente de 20 por 10 centímetros para rescate pesado. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de la madera que se va a utilizar, preferiblemente que sea tipo pino canadiense o alguna madera bien fuerte, porque también va a estar soportando grandes pesos la madera. Entonces no queremos que un bloque de estos se raje y se parte y entonces se caiga toda la caja que hemos hecho de bloques. Bueno, en procedimientos de rescate no es mucho lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque no hay mucho espacio, definitivamente. Nosotros no tenemos mucho espacio, pero tenemos que hacer todos los procedimientos siempre y cuando se puedan desconectar la batería, controlar todos los riesgos. Si necesitamos levantar la carga, lo tenemos que hacer. Y cuando levantamos la carga, es levantarla muchas veces 10, 15 centímetros, no necesitamos levantarla mucho más. Y hacemos todos los procesos de rescate muchas veces utilizando plataformas como se ven ahí para trabajar mucho más cómodos. Acordémonos que la cabina, muchas de las cabinas solamente es el espacio del conductor, no tienen hacia atrás sino un panel metálico recto que lo podríamos cortar también para hacer extracciones por la parte posterior, pero muchas veces las extracciones las hacemos lateralizadas por las puertas. No es el más apropiado, pero ojalá pudiéramos siempre tratar de hacerla por la parte posterior. Si el camión tiene cabina extendida, en la parte de atrás tiene como ese apartamento que hay, pues nos genera mucho espacio, aunque nos genera otros problemas porque ahí hay camas, hay instalaciones eléctricas, hay muchos otros elementos que van a dificultar el rescate, pero trabajaríamos con un poquitico más de espacio. Entonces, en un camión, pues tenemos lo clásico: retirada de puertas, desplazamiento o elevación del tablero, retirada total o parcial del techo, remoción de paredes laterales o posteriores. Aquí vemos algunas de las técnicas, donde en vehículos, dependiendo de la cabina que tengamos, podemos separar los tableros, levantarlos, hacer levantamiento de techo hacia la parte posterior. Como les digo, importante tratar de tener herramientas de buenas capacidades.
Entonces no hay muchas técnicas muy especiales ni nada para camiones, porque las cabinas de por sí, primero, son muy duras, son muy rígidas, y segundo, no hay muy poquito espacio. Entonces lo que tratamos es de generar de pronto un poquito de espacio y sacar la persona por las puertas casi siempre. Entonces, de manera de reflexión de todo esto, definitivamente todas las destrezas las vamos a mejorar en la medida en que realicemos los procedimientos muchas veces. ¿Qué pasa? Que si en rescate liviano a veces es muy difícil entrenar porque no tenemos los vehículos, en rescate pesado sí que es más difícil, porque es muy difícil conseguir los camiones y no tenemos todo el equipo apropiado muchas veces. Entonces nos volvemos muy empíricos en trabajar un rescate pesado. Eso hace que al no practicar nosotros no vamos a tener las destrezas, no las hemos adquirido bien y seguimos, como en muchas veces, practicando y aprendiendo las situaciones reales en medio de las improvisaciones. Pero aquí en rescate pesado no podemos improvisar tanto, porque tenemos muchas complejidades, porque tenemos el peso, tenemos el tamaño, tenemos la altura, tenemos muchas cosas que nos dificultan hacer las cosas. Tenemos que tener en cuenta, manejar y entender cuáles son esos principios básicos que les hablé, porque de no tenerlos presente, posiblemente generemos un accidente, o se nos daña un equipo, o cae un vehículo sobre alguno de nosotros, sobre algún compañero. Entonces hay que pensar en eso. Máximo, recordemos que el vehículo sale de la bodega cargado perfectamente, pero cuando hay el accidente, las cargas se desbalancean, se van hacia un lado, hacia otro, y entonces ya no es lo mismo. Entonces tenemos que manejar muy bien ese concepto de todos esos principios físicos que les comenté. Requerimos mucho más tiempo para trabajar, por lo tanto necesitamos que los paramédicos, los técnicos en urgencias médicas hagan muy bien su trabajo, se desarrolle muy bien todo un proceso, se manejen muy bien lo que es el síndrome de aplastamiento, haciendo una liberación lenta, la colocación de líquidos, todas estas cosas. Es un manejo muy especializado que hay que tratar de hacerlo. Y, lógicamente, como les decía ahora, tenemos muy poco espacio en la cabina para hacer muchos procesos, pero tenemos que generar un buen espacio para poder hacer una buena extracción del paciente. Necesitamos equipos buenos, con buenas fuerzas, recursos como grúas. Si no tenemos recursos como grúas, pues tenemos que pensar en hacer los contactos y tener los contactos con estas empresas, saber qué tipos de grúas tienen, qué disponibilidad tienen, si lo podemos llamar a la 1 de la mañana un domingo para que nos apoye. Todas estas cosas que tienen que ver con lo que son los preplanes de atención de emergencia, que yo creo que a nivel de Latinoamérica, siempre lo digo en mis charlas, estamos muy atrasados en eso. Seguimos siendo reactivos, seguimos trabajando muy a la reacción, y a veces esos preplanes nos ayudarían mucho a hacer un trabajo mucho más organizado, mucho más eficiente como tal. Bueno, eso es lo que les tenía. Muchas gracias a todos ustedes que me escucharon. Ahí está nuestra página en internet, mi email, por si requieren alguna información adicional en cuanto a todo este tema apasionante del rescate vehicular pesado y rescate vehicular liviano. Y bueno, aquí están nuestras redes también sociales, donde también encontrarán mucho material de todo esto y a su entera disposición. De nuevo, muchas gracias a los organizadores de MX Pro por haberme invitado segundo año a este gran evento, que la asistencia es fantástica, me alegra mucho, los felicito por toda la organización y quedo entonces a su disposición. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.